Está la pastora. Sí. Pastor Efraín, ¿nos puede dirigir en una palabra de oración? Amén, 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 pastor. Claro que sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Señor, te agradecemos siempre por tu bendición, porque tu palabra, Señor, para nuestras vidas siempre será una bendición, Señor. Te damos gracias porque esta tarde, Señor, estamos delante de ti creyendo que esta enseñanza, Señor, será de bendición para nosotros, de edificación para nuestra familia, pero también para nuestra iglesia, Señor. Te pedimos Amén. que podamos abrir nuestros corazones y esa palabra que tú tienes para nosotros quede penetrada en nosotros y poderla aprender de la mejor manera, Padre. Ponemos en tus manos al hermano que va a traer la palabra, Señor, la enseñanza, que tú hables a través de él, Señor, y nos bendigas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Efraín. Bienvenida, Pastora Jenny. Bienvenido, Pastor Julio. Pastor Julio, me dicen que anda por Choluteca. Ya, ya llegué a San Pedro Sula, ya. Ah, qué bueno, qué bueno. Bienvenido Sí, a todos los jóvenes, bienvenidos a todos los demás. Bueno, gente joven de todas las naciones. Hoy vamos a hacer tres cosas. Número uno, vamos a terminar de señalar material que viene en examen. Número dos, vamos a tener una discusión de algunos temas importantes en estas 40 páginas. Y número tres, les vamos a asignar una tarea para que les quede para el final, para la cuarta y última sesión del primer libro, en el que van a traer una página de resumen, pero luego les doy las instrucciones. Entonces, ahorita busque el material, váyase a la página 42. Vamos a ver que algunas cosas las tiene usted que marcar porque son importantes, porque pueden ser material de examen. Página 42, ahí donde está, dice, si usted ve en el primer párrafo, dice, así para mí el vivir es Cristo. Subraye eso, probablemente le salga una palabra, una pregunta de completación. Para mí el vivir es Cristo. Eso es, subráyelo ahí para que lo traslade a sus notas. Vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando. Y nos vamos a ir, ok, a la página. Seguimos. Seguimos de ahí, regresamos a temas interesantes acá. Seguimos de la página 50. Vámonos a la página 58. La página 58, el título puede ser un poco intimidante o puede ser nuevo para algunos de nosotros porque la manera como los escritores del material escribieron un bautismo que es mencionado en la palabra, entonces ellos lo agruparon en tres bautismos. Entonces vamos a tratar de aclarar qué quiere decir realmente eso de tres bautismos, ¿verdad? No, para no tener una confusión. Me gustaría que alguien lea donde dice el inciso 15 romano, bautismo en Jesucristo, que lo pueda leer hasta donde dice hasta donde dice un mismo espíritu. ¿Quién lo quiere leer? Bautismo en Jesucristo, página 58, hasta donde dice un mismo espíritu. Ok, Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 12 al 31. Ahí, ¿verdad, pastor? Amén. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. ¿Sí? Muy importante entonces que subrayen, hemos sido por un solo espíritu, fuimos bautizados todos en un cuerpo. Cuando hablan de tres bautismos, uno de los bautismos que está hablando el teólogo es que está tomando la primera carta a los Corintios y está hablando de que a través de Cristo Jesús vinimos a ser bautizados en un solo cuerpo. Ok,
Cualquiera preguntaría, pastor, pero ¿por qué se usó ese término y por qué el apóstol Pablo usó ese término a la iglesia que está en Corintio y cómo nosotros la podemos entender? En realidad lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es enfatizando de que hemos sido recibidos y hemos sido bienvenidos a un solo cuerpo que lo representa la iglesia universal. Entonces, no está hablando de que fuimos sumergidos en agua, no está hablando de que fuimos llenos de poder como es el segundo bautismo, sino que está hablando de que está tomando literalmente el escritor este versículo en el que habla de que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Está hablando de cómo Efraín en México es 100% hermano mío en ese cuerpo de Cristo, al igual que mi hermano Bartolo, que es originario de Guatemala, pero que está en Honduras, es igualmente y la pastora Olga, que es de Guatemala también. Al final, en Cristo estamos bautizados en un solo cuerpo, ¿verdad? Ya sea que seamos de África, ya sea que seamos de Noruega, hemos sido abrazados. Entonces, Pablo usó una palabra profunda para decirnos que pertenecemos. Ese bautismo que está hablando Pablo ahí en realidad sería sinónimo de que todos pertenecemos a un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la iglesia disperso en la faz de la tierra. Ese sería el primer bautismo a que se hace referencia acá para que no vaya a haber un malentendido. Después podemos regresar y si hay inquietudes me preguntan. El segundo es que alguien me lee en la página 59, que me pueda leer el inciso romano 16 donde dice bautismo en agua. Ese es el segundo bautismo. ¿Quién lo quiere leer hasta donde dice resurrección? Amén, amén. Lo voy a leer, pastor. Sí. Ok. Este bautismo es realizado por los ministros, aunque no necesita ser un pastor, sino otro creyente. Después de que uno es salvo y es un símbolo y una señal externa de nuestra identificación con la muerte de Cristo, sepultura y resurrección. Muy bien, sí, muy bien. Eso está claro para nosotros. Subrayen ese material, subrayen esa parte que es bien importante. Déjenme hacer algo acá rápidamente. Pastor, disculpe, Alan, pastor Alan, eso que subrayamos del bautismo va a estar en el examen. Probablemente les pregunten a cuántos bautismos se refiere el escritor en ese sentido. Entonces, pero lo que queremos subrayar acá, de una sola vez lo vamos a ir abordando, es que tradicionalmente nuestra iglesia protestante evangélica, a la que pertenecemos todos, en diferentes ramas del árbol genealógico protestante, que se origina luego de la Gran Reforma por el teólogo católico Martín Lutero, y luego nos convertimos en varias ramas del mismo brazo y nos convertimos en la iglesia protestante evangélica. ah, por tradición, no por mandato, por tradición y por carácter, y puede escribirlo eso como nota, por tradición y por carácter, quien bautiza es un ministro del Señor, es un pastor, generalmente es un pastor asociado. Aunque algunas iglesias lo han entendido bien. Por ejemplo, cuando estuve en Honduras con el pastor Ernesto, bautizamos y creo que participaron líderes laicos también en el bautismo. Bueno, he bautizado en tantos lugares que ya ni me acuerdo dónde fue, que no necesariamente César nos ayudó a bautizar y César todavía está en proceso de obtener una licencia de ministro. El punto ahí es que es recomendable que lo bautice a uno un pastor por el No, en la carácter clase estoy. y por el carácter y por Pues lo sí, ya no que me diste la el palabra. ministro entiende de lo que es el bautismo. Pero eso no significa que un creyente bien comprometido con Dios en una situación de emergencia o en una situación de un país extranjero tenga que esperar que llegue un pastor para que pueda bautizar a un nuevo creyente de su grupo, en su casa. No, me gusta eso de que nos da esa libertad a la iglesia. La iglesia tradicional sí no iba a permitir, es más, pues hubo un tiempo que solo los pastores o los sacerdotes tenían acceso a la Biblia, por eso había tanta ignorancia teológica. Entonces subrayen eso de que no necesita ser un pastor el que bautice al otro, pero obviamente por cuestiones de tradición, de jerarquía, de capacidad y de carácter,
lo que recomendamos, que no es una imposición, es que un pastor, un ministro pueda hacer que lo bautice a uno, ¿verdad? Ok, avanzamos. Entonces, ahí ven que ese es un segundo bautismo del que está hablando el material. Luego vamos a seguir, y de ahí vamos a regresar a hablar lo que significa el bautismo, las formas de bautismo. Acuérdenme que vamos a discutir las formas de bautismo que hay tradicionalmente en la iglesia protestante a través de todo el mundo. De ahí regresaremos a discutir un poquito eso. Ok, vayámonos, sigamos avanzando porque en realidad, eh, ok, quiero que se vayan a la página 68 y que alguien me pueda leer todo lo que incluye el inciso L. Página 68, que alguien nos pueda leer todo lo que dice la letra L mayúscula. Amén, pastor. O el Adelante, Jonathan, sí. No, que yo creo que el Amén. pastor entendió primero ahí. Pastor David. Dale, 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 dale. Gracias, pastor. Gracias, gracias. Dale, dale en Honduras significa adelante, ok, para los demás de los otros países. Gracias, pastor. El propósito del bautismo en el Espíritu Santo es poder. El propósito de recibir el bautismo en el Espíritu Santo es recibir el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Hechos 1:8. Sigo. Sí. Ok. Poder para vivir una vida triunfante. Poder para testificar en Jesús. Poder para cumplir la gran comisión. Poder para sanar los enfermos y sacar demonios. ¿Se acuerda, Pastor Ernesto? Gracias, Jonathan, que tuvimos una conversación en la que queríamos más claridad cuál era la posición teológica que íbamos a estudiar del Espíritu Sí, Santo. Aquí la amén. tenemos Sí, clara. sí, sí. A Viva Eclesía, todas las iglesias que estamos representados acá, esa es nuestra posición acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? No es algo histórico, es algo que pasa a diario en la iglesia. Eso es lo que provoca el Espíritu Santo en un creyente. Entonces, si hacemos una pequeña recapitulación, van a ver que cuando el material habla de tres bautismos, para evitar alguna confusión, está hablando de que somos bautizados en un solo cuerpo, el bautismo en agua, que luego lo discutiremos un poco más y hablaremos de la forma tradicionales en que se bautismo, y luego el bautismo del Espíritu Santo, que claramente lo explica Hechos y otras partes de la Biblia, y lo profetiza Isaías, lo profetiza Joel y todo lo demás. Ok, vamos a seguir por acá, y ahora nos vamos a ir a la página 74. Que alguien lea el inciso B de la página 70, que alguien lea el inciso B a mayúscula hasta que termine el inciso A minúscula. Página 74. Amén. El origen y la naturaleza de la palabra de Dios. 1. La inspiración divina de la Biblia, segunda de Timoteo 3:16. Letra A. La Biblia es inspirada por Dios y estas palabras fueron escogidas por Dios, aunque utilizó la personalidad de los hombres. Subraye eso porque mucho religioso, muchas religiones antagónicas al Evangelio, muchas personas en ignorancia siempre nos quieren tirar en la cara esto, de que la Biblia la escribieron hombres. La escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo y fueron hombres que Dios usó la personalidad como de reyes, de campesinos, de doctores, de militares, qué sé yo, de doctores y lo que usted quiera decir que en los autores de la Biblia, pero no quiere decir que los hombres la inspiraron. La inspiración fue una inspiración divina en la que Dios no descartó la personalidad del que estaba escribiendo, porque al final no es importante el escritor, es importante la fuente de donde usted escribe, y la fuente donde usted escribe es la divinidad de Dios que se revela al hombre por medio del Espíritu Santo, y el hombre solo es el lápiz que escribe nada más en el papiro, en la piedra o en la computadora. La fuente es Dios, ¿verdad? Entonces, es interesante que este es el mismo concepto para los predicadores. Hay predicadores que predican con mucha emoción, hay predicadores que son sumamente quietos cuando predican, hay predicadores que se mueven mucho en la plataforma, hay predicadores que levantan mucho la mano cuando predican como yo, hay predicadores que lloran predicando, hay predicadores que no se mueven del púlpito. Son personalidades humanas que están siendo utilizadas por Dios para que el mensaje de Dios sea predicado y enseñado, ¿verdad?
Ok, la Biblia entonces ahí, no nos movemos, nos seguimos moviendo por posible contenido que les pueda venir en el examen. Ya les vamos a hacer prueba de carácter a ver cómo están las lecturas. Ok, de ahí vamos a regresar a algunas notas interesantes que vamos a discutir. Vamos a ver, la oración, seguimos. Página 86, por favor. ¿Alguien se quiere leer el inciso D mayúscula de la página 86? Amén. Adelante. El inciso D. Sí. Si no oramos, Dios puede escoger no moverse. No es que Él no sea capaz de moverse, sino que Él puede escoger no moverse. Tienen que leerlo varias veces, ese concepto, para que no se vayan a equivocar, porque parece que es una combinación de palabras, como cuando los salmos dicen, te alaben, oh Jehová, todos los pueblos te alaben, oh Jehová. Pero en realidad ahí ese concepto lo que quiere reafirmar es que la oración mueve la mano de Dios, ¿verdad? Y que si nosotros Amén. no oramos, Dios en su voluntad infinita, omnipotente, puede decidir no moverse en una situación de nosotros. Sin embargo, si oramos, Él, él, él puede moverse también o escoger no moverse de acuerdo a nuestro clamor. Subrayen esa parte, subrayen esa parte. Ya discutiremos un poquito más. Ese timbre parece de los años 80. Ok, vámonos a la página 94, por favor. Apréndanselo de memoria, desde ya se los digo, seguramente esto les viene en una pregunta de completación en el examen. Los 5 propósitos de la iglesia. Esto debería ser una campaña que hagamos todos los pastores, todos nuestros líderes deberían de memorizarse cuáles son estos 5 propósitos que tiene la iglesia. ¿Quién quiere leerse el A? Alguien que se lea solo los títulos de los propósitos de la iglesia. Son 5, que lea solo lo que dice A, B, C, D, E en la primera frase que está acentuada. Ok, Pastor Valerio, hermana Cira. Bueno, ¿Sí? Sí, hermano, voy a leer yo. Ok. Eh, Adelante. ok, propósito número 1, ama al Señor con todo tu corazón. Propósito número 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. Propósito número 3, ir y hacer discípulos. Propósito número 4, bautizándolos. Propósito número 5, enseñándoles que guarden. Eh, Quisiera detener este pensamiento acá porque es interesante. Fíjense ustedes que de los 5 propósitos de la iglesia, que les va a salir seguramente en el examen, no explicarlo tanta profundidad, pero sabérselo el título. Es interesante este concepto, porque si ustedes hacen un análisis de los 5 propósitos que están aquí establecidos, solo hay un propósito en el que se habla de amar con todas las fuerzas, con todo lo que tenemos a Dios, con todo nuestro corazón. Si ustedes ven los otros 4 propósitos, se trata de amar al prójimo. Interesante. Entonces vemos que los 5 propósitos están resumidos en los primeros 2 grandes mandamientos. El primer propósito hace mucho énfasis en el amar a Dios con todo el corazón, y los otros 4 propósitos tienen que ver con personas. Yo le hago una pregunta a los líderes y a los pastores, que, aunque eso no va a salir en el examen, pero por eso nos estamos enriqueciendo teológicamente. Si a pastores y líderes les hago la pregunta quiero escuchar su opinión. ¿Qué identifican ustedes en los 4 propósitos B, C, D y E? ¿Hay algo común en esos 4 propósitos, aparte de qué es el prójimo y la gente? ¿Qué es lo que tratan de identificar ustedes? A ver si lo pueden identificar así a grosso modo. Servir. ¿Ok? Servir, ¿está bien? Mateo 28, la gran comisión. La gran comisión. ¿Y cómo se ve esta gran comisión? ¿Se ve desde una figura literaria o cómo analizamos estos 4 propósitos extras de la iglesia? Cuando ustedes los analizan, hay una palabra en común
que se nos podría venir ahí? ¿Cuál podría ser esa palabra en común? Cuando hablamos de ir y hacer discípulos, cuando hablamos de bautizarlos, cuando Todas hablamos son de acciones. enseñar. ¿Mm? Todas son acciones. Exactamente, Gabrielito. Solo dos palabras se me vinieron a mí, a mi mente, que quería que ustedes descubrieran, era acción y trabajo, acción y trabajo. Entonces, eso de que nuestras iglesias se acostumbran a traer una carreta de supermercado a nuestros cultos, esperando que se las llenemos con buenas cosas todos los sábados, realmente es una idea que no es tan bíblica. Deberíamos llevar nuestra canasta vacía a los cultos, esperando que nos llenen con herramientas para llevar a cabo la labor que Dios nos pide, de amar a la gente, de predicarles, de hacer los discípulos, de bautizarlos y de enseñarles que guarden. Si ustedes ven, la parte de enseñanza es muy fundamental. Por eso sufren nuestras iglesias con malas decisiones que toma nuestra gente. ¿Saben por qué toma tantas malas decisiones nuestra gente? Uno, porque le falta el poder del Espíritu Santo, y otro porque no guardan la palabra del Señor como debe ser. Y muchos no la guardan porque la ignoran, y otros sí la saben, pero no la quieren practicar. Entonces, aquí claramente vemos que la iglesia es empujada a trabajar, es empujada realmente a trabajar y a ser discípulos. Entonces, tenemos iglesias que quieren la mejor alabanza posible, el mejor predicador posible, el mejor edificio posible, la mejor silla donde sentarse, los mejores sonidos. En realidad, la iglesia no nos habla de nada de todo eso ahí. Si se fijan, nos habla de ser empujados hacia afuera como iglesia. Obviamente, si podemos tener bonitas sillas en la iglesia, si podemos tener un bonito edificio, gloria a Dios, si podemos tener el mejor cantante, gloria a Dios, pero ahí solo vamos un ratito nada más para esto, para que los pastores nos preparen para edificarnos para la obra de Cristo. Muy interesante. Quería resaltar esa parte, ¿verdad? Porque tenemos que cambiar esa dinámica que tenemos en nuestras iglesias, ¿verdad? Que si el pastor no nos visita muchas veces, que si el pastor no nos llama, que las ovejas maduras nos sentimos mal cuando en realidad somos llamados a estar activos en la misión de la iglesia. Ok, sigamos y terminemos en la página 97 para hablar de lo que probablemente les va a salir en el examen, y luego delegarles una tarea y discutir algunas cosas que estuvimos viendo. Si alguien me puede leer en la página 97 el número 3. Número 3, pastor. Sí, página 97. Dice, obedecer. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí. Aquí esta palabra, hermanos, es clave, porque volvamos a la página 96. Cuando estamos hablando del servicio, vemos de que Jesús es usado como modelo de servicio, y vemos que el material está enseñando que hay 4 pasos para poder servir, hermano. Hay 4 pasos para poder servir, ¿verdad? Y esos 4 pasos miren, dice, el primer paso dice, volverse sin reputación. ¿Qué significa? Qué interesante. Yo creo que como es lo último de examen, yo creo que podemos darnos el lujo de tenernos acá. ¿Quién me quiere leer el inciso número 1? El inciso número 1 abajo de los 4 pasos. B mayúscula, inciso 1. ¿Quién lo quiere leer, por favor, en la página 96? Inciso 1 de la letra B en la página 96. Amén. Dice el inciso 1, volverse sin reputación. ¿Qué significa no buscar la gloria para uno mismo, sino más bien buscar glorificar a Dios? Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? En vez de buscar la honra del hombre, debemos buscar glorificar a Dios.
y recibir el honor que viene de él. ¿Hasta ahí? Sí, entienden ese paso para el servicio porque lo que hicieron ellos, no sé si lo hicieron intencionalmente. Para mí, ya traducido al castellano, se me vuelve interesante que el primer paso de servir dice que es cuando perdemos nuestra reputación. Pero en realidad lo que está diciendo es que nuestra pasión por servir hace de que no busquemos nuestra gloria, que no sirvamos porque estamos buscando un beneficio para nosotros, sino glorificar a Dios. Ese es el primer paso. Entonces diríamos que un primer paso para servir a Dios es que buscamos la gloria de Dios y no la gloria para nosotros mismos. Y si en el servir yo pierdo mi título de abogado, si en el servir yo pierdo mi título de pastor, si en el servir yo pierdo mi título que soy un doctor, está bien que pierda toda esa reputación que el mundo me ha dado a mí, con tal de que he ganado una nueva reputación y es la reputación de que ahora soy un sirviente en amor voluntario a Cristo sirviendo a Dios. Eso es lo que quiere decir el primer paso ahí, ¿ok? Muy buen tema, Pastor Ernesto, cuando lo podamos discutir esto, enfatizar en el servicio, ¿verdad? Número dos, ¿qué dice en la página 97 el segundo paso para servir? Amén. Humillarse a ti mismo. ¿Ok? Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué es lo que está diciendo, qué es lo que nos está diciendo el discipulado con este concepto del servicio? Nos está diciendo que en primer lugar, cualquier cosa que hagamos en la iglesia peleando es un sacrificio muerto. O sea, no importa si usted movió 1000 sillas, si usted predicó 10 horas, si usted cantó 20 canciones, si usted cocinó para toda la iglesia, si usted lo hizo enojado o peleando, ese no es considerado un servicio para el Señor. Interesante el concepto. Y lo otro es que la mayor expresión de servir para un líder o un cristiano es cuando ese cristiano se humilla a sí mismo y se entrega en servicio a los demás. Pero no solamente eso. Lo que quiere decir este paso de servir es que cuando yo sirvo, lo que hago yo es que intencionalmente yo me rebajo, aunque me rebajo en mi humanidad, para que cuando yo hago mi expresión de servir a los demás, elevo a los demás como que son más que yo mismo. Eso no es fácil de entenderlo, señores. Cristo lo hizo, Filipenses lo habla, que tomando forma de siervo, ¿qué dice la palabra? Se humilló. Amén. ¿Qué dice? Jesús tomando forma de hombre, se humilló a sí mismo, ¿verdad? Amén. Cristo es el modelo para que cuando sirvamos en la iglesia, pastores, esto es muy importante enseñárselo a nuestra gente. En primer lugar, la gente tiene que entender que deben de perder toda su reputación con tal de ganar una nueva reputación en el cielo sirviendo a Dios. Número dos, que el servicio es basado en un acto de humildad, sin contienda, sin pleitos, sin competencias, humillados y si es posible que si le estamos sirviendo a la gente en la posición que estemos, consideramos a los que a los que estamos sirviendo como mayores que nosotros. Obviamente Dios conoce los corazones y sabe quiénes somos todos. Interesante el concepto. Jesús hizo eso. Jesús pudo haber dicho, yo soy el rey, señores. Yo no voy a lavarle los pies a nadie, esos pies tan sucios que traen ustedes. Yo no se los voy a lavar a ustedes porque yo soy el Dios encarnado. Sin embargo, el Señor lo hizo, ¿verdad? El tercer punto, subrayo que probablemente les pueda venir en examen este otro paso. Alguien, ya lo leyó alguien, ¿verdad? Y tiene que ver con el obedecer. ¿Se acuerdan ustedes la parte de la escritura cuando un padre manda a dos hijos a hacer algo? ¿Qué sucede Amén. con los dos hijos? Uno le dice al Uno, papá, sí, uno le dijo que sí iba a ir y no fue. Y el otro que nunca le dijo si iba a ir o no fue el que terminó yendo. exactamente. El segundo no dijo, no solamente dijo que no iba a ir, sino que
se molestó con que lo mandaran. Pero el que dijo que iba a obedecer no obedeció y el otro que parecía el rebelde sí obedeció. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Alaba al siervo, al hijo que al final sí obedeció. Lo mismo es el servicio. El servicio es un acto de obediencia, ¿verdad? Hay ganas que quisiéramos que todo el mundo nos sirva, ¿verdad? Hay días que uno quisiera hasta que un vaso de agua le pusieran a uno que uno anda tan cansado, ¿verdad? Hay días que uno quisiera, tantas cosas quisieran por uno, pero esa es la humildad y la humillación del servicio, que nos hacemos menor que todos los demás con tal de mostrar el carácter de Cristo sirviendo a los demás. Ok, salimos de discutir algún material de examen para luego detenernos en puntos importantes, pero antes de detenernos en puntos importantes, quiero que se vayan a la página 80, a la página 81. 81. Déjenme ver, de hecho, sí. Sí, a partir de la página 81, tomen nota en su libro auxiliar. A partir de la página 81, ustedes van a leerla. Van a leer el material en su última interacción. Esto lo van a hacer, lo pueden hacer la otra semana, no hay problema. Lo pueden hacer cuando ustedes quieran, pero van a leer desde la página 81. La van a leer hasta donde termine el material, que es en la página 140. Se la voy a dejar hasta la página 142. De la página 81 a la página 142, no vamos a discutir material para examen en esas páginas, ¿ok? Voy a ser honesto porque confío en el carácter de ustedes. Sin embargo, ustedes como seminaristas, desde la página 81 a la página 142, hagan un resumen de una sola página. Si quieren extenderse más, es a criterio de ustedes, pero hagan el resumen de una sola página de puntos importantes que ustedes hayan visto, que les haya llamado la atención de todo el contenido desde la página 81 hasta la página 142, donde habla acerca de la Biblia, habla acerca de formas de orar, habla eh, de cómo estudiar la Biblia, habla de sermones. Entonces, por favor, no, no quiero, hermanos, que sobrepiensen mucho. Oh, Dios mío, es tanto contenido de la 80, porque de la 80 a la 140, por lo que veo, son como 60 páginas que nos quedan. Pastor, disculpe, Sí, perdón, una pregunta. Lo que vamos a leer es del 81 a la 100, ¿qué fue? 42, pero ¿es para este lunes que viene o para el último lunes que vamos a trabajar? tiene que ser, el día que entreguen el examen, deben de entregar, gracias por aclararlo, deben de entregar una hoja en forma digital a su pastor mentor o a la hermana Sandra como secretaria administrativa para que lo archive en su propio archivo de estudiante. Por favor, no sobrepiensen. Yo creo, y se los digo porque a mí me pasa, porque yo leo constantemente libros de texto. Van a sentirse intimidados de decir, Dios mío, son 60 páginas para hacer un resumen en una sola página. Piensen estructuradamente. Esta es una prueba de carácter. Esta es una prueba para potenciar la capacidad de ustedes como ministros. No me interesa tanto la calidad del resumen. Me interesa cómo ustedes estructuran pensamientos, sacan provecho a la lectura y extraen de esas 60 páginas cosas que creen ustedes que es importante pasarlas en su cuaderno como de recuerdo, de resumen de lo que leyeron en esas páginas, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Preguntas, inquietudes para la tarea. A ver si alguien me entendió correctamente lo que les estoy diciendo. A ver quién me lo quiere Pastor, repetir. ¿y qué fecha se va a entregar el examen? El examen va a suceder a finales de marzo. Exactamente el 31 de marzo deberíamos de estar en examen si es un martes. Déjenme ver. Recuerden que la mayoría de clases es exactamente el 31 de marzo estaríamos en examen. Recuerden que cada asignatura solo nos va a durar un mes. La mayoría. Ok, gracias.
Lunes 31 estarán rindiendo el examen, no con el libro, pero sí con el cuaderno auxiliar. Y ese día entregarán la hoja de resumen de estas 60 páginas que tienen prácticamente 2 semanas para leer despacio sin estar apurados, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna inquietud de la tarea? ¿O algo? Van a darnos las preguntas o nosotros tenemos que sacarlas. Es que como yo no estuve el lunes. Sí, de las 40 páginas de la primera sesión le mandamos el video. De las páginas de 40 a 80 las acabamos de dar, lo que acabamos de subrayar viene en el examen, Pastora Olga. Y lo Ok, que nos sobra de la página 81 a la 142 solo es lectura que haremos como estudiante seminarista y sacar un resumen de una página. ¿Ok? bueno, está bien. Entonces, pastora, el video que le mandé, ahí está la mayoría del contenido del examen y está muy bien trazado. El pastor Ernesto hizo un excelente trabajo que le agradecemos, que lo grabó bien y quedó todo bien grabadito ahí para que usted solo vuelva a estudiar el material y se asegure que está trasladando a su cuaderno auxiliar material de examen. Ok, gracias. Pastor Alan, Sí, adelante, hijo. de la página 81 a la 142, vamos a sacar un solo resumen. Un solo resumen, mínimo una página. Si ustedes se quieren extender, Ok, bendito sea Dios. listo. Pero mínimo una página completa, ¿ok? Ujú. Sí, solamente eso. Sí. Pastor, disculpe, pastor. Sí. Es algo sobre el examen. El examen lo vamos a imprimir y lo vamos a traer aquí en línea y lo vamos a hacer aquí juntos. El examen, la hermana Sandra se los va a mandar unos minutos antes, se los va a mandar con anticipación a los pastores de grupo, como los pastores López, a ti, a la pastora Olga, para que lo distribuyan en el día que se van a juntar a la hora que van a hacer la clase. El pastor Ernesto y la pastora Jenny, confío completamente en ellos, que ellos decidan si ellos lo hacen, si ellos confían en su liderazgo, que les den en el examen y que ellos simplemente se conecten, probablemente, pastor Ernesto, por Zoom y que se vea que solo están usando el libro auxiliar para el examen nada más. Y que luego lo entreguen, lo entreguen, pastor Ernesto, ese mismo sábado, lo más pronto posible, se los entreguen para poder hacer la evaluación de los exámenes y mandar las notas a la base central del seminario. Sí, no, pastor, nuestro examen sí va a ser presencial. Excelente. Sí, nuestro examen sí, porque con ese hacemos el examen presencial y concluimos un módulo, pues concluimos un libro. Ya todos estamos claros que esa parte sí será sí o sí presencial. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ok. Ya les delegé la tarea. Eh, en la próxima interacción, probablemente, Pastor Ernesto, en la próxima interacción, eh, vamos a ponernos de acuerdo, Pastor Ernesto, cómo vamos a manejar los temas que le dejé de tarea. ¿Se acuerdan los que le dejé de tarea con los grupos de Europa? Vamos Sí, a claro. definir cómo hacemos un intercambio con Latinoamérica y con Houston, porque esos temas van a ser muy importantes que los desarrollemos teológicamente con profundidad en la próxima sesión. Hablando de eso, vayámonos a la página 80, vayámonos a la página, sí, vayámonos a la página 70 ahorita les digo. Vayámonos a la página 73, por favor. Ya ahorita estamos solo es una mera discusión teológica. Por favor, interrúmpame, hágame preguntas, inquietudes, comentarios. Siéntase libre. Ya ahorita estos minutos que nos quedan es para poder interactuar todos. En la página 73, lo que estamos viendo, amados hermanos, es toda la base bíblica para poder defender, para tener una apologética adecuada de por qué nosotros creemos en la Biblia. ¿Por qué la Biblia no es un libro de hombres como nos quieren decir para querernos robar la fe? Ahí está la importancia de la palabra de Dios. Vean ustedes que ahí está el origen y la naturaleza de la palabra de Dios en la página 74, muy importante. Luego, si ustedes ven, es bueno que ustedes lean el inciso C de la página 75, que lo lean despacio para que ustedes puedan ver lo que el lugar y el poder que tiene la Biblia. Tiene un poder regenerativo,
En la página 76 dice que nos habla como la autoridad de Dios en nuestras vidas. Vemos que la palabra de Dios cuida nuestra alma. Vemos que la palabra de Dios nos hace fructíferos. Por eso San Juan 15, Jesús insiste que debemos de ser fructíferos, ¿ok? ¿Y cómo somos fructíferos? Permaneciendo en la palabra. 7 veces aparece la palabra permanecer en San Juan 15, que es muy importante que lo entendamos. La Biblia nos da una guía práctica para ser fructíferos y la Biblia nos ayuda a crecer espiritualmente. Nos desarrolla como discípulos en la página 77. La palabra de Dios es la que usamos para evangelizar, no ninguna otra cosa. En la palabra 78 nos da una parte histórica de la autenticidad de la Biblia. Nos habla de los tiempos que tomó para establecer la Biblia. Es muy bueno que lo vuelvan a aprender, lo memoricen, lo estudien, lo enseñen en sus discipulados, en los grupos de crecimiento. Son buenos temas para hablarlo. Pastores, especialmente los pastores nuestros, también Efraín, que ya está viendo grupos de casa. Este material es importantísimo llevarlo a los grupos de casa. Es lo básico que la gente tiene que escuchar de forma más sistemática. ¿Quiénes fueron los autores? ¿Qué tipo de autores tuvimos en la Biblia? Luego váyanse al final de la página 79. Vean cómo hay algunas cosas que debemos de evitar cuando estudiamos la Biblia. ¿Quién se lo quiere leer? ¿Quién me quiere leer? Alguien que no haya participado, que me lea las 3 cosas que debemos de evitar cuando estudiamos la Biblia. Eso está en el inciso A, B, C de Yo. la página 79. La, Adelante. la mala interpretación de la Biblia es no entender correctamente el mensaje de esta. La B, la mala aplicación de la Biblia es aplicar la verdad espiritual de la manera equivocada. C, la dislocación de la Biblia, generalmente esto implica tratar de relacionar algo que fue para un tiempo y propósito específico, otro tiempo y propósito enteramente diferente. Es por causa de Ahí está bien, este. pastora. Ok. Muchas gracias, pastora Olga. Ok, quisiera escuchar inquietudes de esas 3 cosas que debemos de evitar acerca de estudiar la Biblia. Yo le voy a hacer un desglose, les voy a detallar las 3 cosas que debemos de evitar al estudiar la Biblia, pero quisiera ver si hay alguna inquietud o algo de esas 3 cosas que debemos de evitar a la hora de interpretar la Biblia. Adelante. Yo sí tengo una inquietud, pastor. Sí. El inciso C, ¿me lo podría explicar, por favor? Sí. Excelente, excelente. Ok, vayámonos al Antiguo Testamento cuando Abraham le pide a su siervo que le busque esposa. ¿A quién? A Isaac, ¿correcto? Ajá. ¿Qué hace el sirviente de Abraham cuando busca esposa para Isaac? ¿Qué le pide a Dios? Una señal. Le pide una señal y dónde se estaciona. Creo que Eleazar se llamaba, o cómo se llamaba. Eleazar creo que se llamaba, ¿verdad? El siervo de Abraham. Sí. No estoy tan viejo, todavía me acuerdo. Ok. ¿Qué hace Eleazar? ¿Dónde se estaciona Eleazar? ¿Y qué señal le pide a Dios? Que la mujer que encuentre para Isaac le debe tomar agua a él y al animal que lo acompaña, Los camellos. Ok. a los caballos que va. Una dislocación Pastor Efraín, para ti que esperaba que alguien me hiciera la pregunta, por eso la abrí. Una dislocación de la Biblia sería que yo haga lo mismo y como pastor a un hermano de la iglesia le diga que busque un pozo de agua donde lleguen mujeres a darle de beber a las ovejas y que la que le ofrezca agua a él, esa va a ser la esposa de mi hijo mayor. Ok. ¿Por qué es una dislocación de la Biblia? Porque es un tiempo y es un propósito, más que nada es un tiempo y un propósito diferente. ¿Por qué el tiempo es diferente? Porque en aquel tiempo no habían tantas mujeres cristianas, tenían que buscar una de la misma fe de Abraham. Número 2, ¿por qué era un propósito diferente? Porque era la manera de que se encontraba una esposa en ese contexto para Isaac. Ahora, lo importante ahí es que el principio sí debe ser el mismo, pero se vuelve una dislocación
si yo quiero repetir exactamente lo mismo? El principio debería ser el mismo. Yo lo seguí con mi esposa y ella y yo pusimos señales en privado muy particulares con Dios que nos determinaron si nuestra relación era de Dios o no. Antes de ser novios, antes de tocarnos la mano, darnos un beso, nosotros pusimos señales claras. Lo que yo hice fue que seguí, mi esposa y yo seguimos el principio de la Biblia en ese capítulo, pero no hicimos una dislocación de la Biblia. Yo no me fui a un pozo de agua. Para empezar, no hay pozos de agua ya de esa manera, ni hay camellos. Entonces, dislocar la Biblia sería precisamente eso. Querer aplicar a un contexto de hoy, a un tiempo de hoy, algo que fue específico en algún momento, ¿ok? Muchas gracias, pastor, muy claro. Gracias, gracias. ¿Alguna otra inquietud acerca de las otras dos maneras cuando interpretamos, cuando estudiamos incorrectamente la Biblia? No solo comentar, pastor, de que por la mala interpretación, eso ha dado lugar a muchas falsas doctrinas, ¿verdad? Porque al final la persona o estas personas se pierden en el camino mal interpretando la Biblia y terminan entonces generando malas aplicaciones. Muy bien, pastor, muy bien que haya hablado. Le voy a hablar de una mala interpretación, aunque hay denominaciones que están definidas. La iglesia bautista está, ahorita le vamos a dar oportunidad a Christopher. La iglesia bautista está muy definida. La mujer no puede enseñar en un lugar de púlpito. Ellos tomaron a pecho, ellos tomaron literalmente cuando Pablo dice que las mujeres callen cuando les manda las cartas a las iglesias de Corintio, ¿ok? Hermanos, esa es una mala interpretación. Obviamente respetamos la iglesia bautista, lo que en realidad, lo que Pablo estaba diciendo es que en el contexto de la iglesia de Corintios, los hombres y las mujeres estaban separados por una cuestión meramente cultural en Turquía. Si no me equivoco, eso era en Turquía, porque Corintio, si no me equivoco, era en la parte de Turquía, si no me equivoco, geográficamente. Entonces, cuando Pablo les está enseñando a ella, lo que sucedía era que los corintios, por la influencia helenística y griega, estaban acostumbrados a separar a hombres y a mujeres y a tener debates filosóficos, debates de origen y todo lo demás. Entonces, cuando se hacía el culto, lo que sucedía era que los hombres empezaban a articular conceptos de la Biblia y las mujeres que estaban en la otra isla se levantaban fuera de orden y sumisión y empezaban a querer callar a los hombres y empezaban a contradecir lo que los hombres estaban diciendo durante el culto. Eso se salía fuera de orden, se rompía un orden en la familia y entonces Pablo a esas mujeres les ordena y les dice que deben de guardar silencio. Entonces, ese contexto histórico que no se estudió a profundidad fue adoptado por otras denominaciones y entonces silenciaron a la mujer en ese sentido. Yo quisiera decirles, esta es mi opinión como teólogo, yo quisiera decirles que estos teólogos tuvieron esa buena intención de callar a las mujeres solo porque creían que debían de callarse ellas. Pero si esa fuera la aplicación, hay probablemente un apóstol mujer y muchas mujeres que sirvieron el ministerio de Jesús que las tendríamos que borrar del Nuevo Testamento. Entonces ahí hay una mala interpretación de la Biblia. Lo otro es, y se lo voy a decir sinceramente, yo estoy en los Estados Unidos. ¿Saben que en los Estados Unidos el secretario de Estado, que es un puesto grandísimo, es un hispano? ¿Saben que en Estados Unidos ya fue... ahorita te damos tiempo, Christopher, te queremos escuchar también. Solo termino con este pensamiento. Vean ustedes, en Estados Unidos ya hubo un negro como presidente de la nación, pero ¿saben qué no ha podido haber todavía en Estados Unidos? Y creo que no habrá por muchos años. ¿Qué creen que hay, que no hay todavía? Una mujer presidenta. Una mujer presidenta. Ya hubo en Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Argentina, la Comunidad Europea, México. México, que es un país con raíces fuertes de nosotros, y hay una mujer. ¿Saben a qué conclusión llego yo? Que la misma influencia política de la iglesia
la que provoca que a la mujer no la quieran elevar a esa posición. Entonces, que no quieran dejar a nuestras mujeres hablar y predicar y se ha vuelto una mala interpretación, para mí es más cultural y es un machismo escondido con un manto teológico. Esa es mi posición teológica que yo puedo discutir y pelear con los blancos. Cuando escogieron a Hillary Clinton y pusieron a Kamala Harris para querer ser presidente de Estados Unidos, yo le dije a mi esposa, no hay manera, le digo, que esta nación escoja a esas mujeres como presidenta. Y me dice mi esposa, ¿cómo estás tan seguro? Porque aún nuestras iglesias son machistas y no van a querer elegir una mujer como presidenta. Y mi teoría se cumplió. Esa es una mala interpretación. La otra, y termino para dejar a Christopher, la otra mala aplicación, mala aplicación de la Biblia. Hay predicadores de la famosa teología de prosperidad, que hay versículos que exclusivamente hablan de almas y de números de almas. ¿Y saben qué hacen ellos? Utilizan esa numeración en esos versículos para hablar de dinero, para traer dinero. Esa también es una mala aplicación de la Biblia y tenemos que estar pendientes. Cuando Jesús dice, la cosecha es mucha y poco los obreros, está hablando de almas, no metas dinero ahí de por medio. Pero algunos que están metidos en esas teologías arrastran todo eso. Ahí arrastran a la mujer y la ponen en el piso también porque malinterpretan. Hoy sí, hermano Christopher, perdone que me extendí, pero es interesante analizar esto. No, bendiciones, ¿no? De acuerdo con todo lo que está hablando. La verdad que, de hecho, ese último punto, si no me equivoco, creo que la mayoría de hermanos, pastores que estamos acá conectados, creo que ya es demasiado evidente ese punto. En mucho tiempo les funcionó cuando tal vez la iglesia en general era tal vez un poco más novata, estudiaba menos la palabra, y sigue funcionándoles en áreas donde la gente es un poco falta de estudiar la palabra, entonces es una forma de engañar a la congregación, por supuesto. Eh, Muy de acuerdo en esos puntos que usted mencionó. En una ocasión, como un ejemplo, escuché a un pastor muy conocido, un gran pastor, gran hombre de Dios, dar una enseñanza que desde mi punto de vista, sobre todo escritural, ¿verdad? No concordaba, ¿verdad? Por supuesto, con lo que él quería enseñar, ¿verdad? Solo lo diría así como a la ligera. Él habló de una doble creación en el libro de Génesis. Como todos sabemos, ¿verdad? Lo profundo que es esos primeros versículos, se sabe claramente en que entre el versículo 1 al versículo 2 hay un lapso de tiempo no determinado, por supuesto, por grandes teólogos, como todos ya podemos saber un poco esa parte. Entonces él hace una división partiendo del segundo versículo y luego en el segundo capítulo, porque en el primer capítulo empieza a desfasar, va cuando Dios empieza a crear, primero formar la tierra que ya estaba creada, y empieza a darle forma, crear los minerales, toda plantación, vegetación, animales, hasta que crea el ser humano, ¿verdad? Y luego dice, varón y hembra los creó. Y en el segundo capítulo del libro de Génesis vuelve a mencionar lo mismo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde él se basa su punto, ¿verdad? De que hubo una doble creación, ¿verdad? Y bueno, lo sorprendente de la palabra de Dios, por supuesto, el Espíritu, que es el que le da a uno la revelación, ¿verdad? A sí mismo, de la misma palabra, porque a veces como cristianos, cuando el Señor nos habla a través de su Espíritu, en la palabra hay algo bien poderoso, que se nos hace como si hubiésemos estado en la escena, que podemos comprender de manera directa como el mensaje que Dios está dando, ¿verdad? Sí. Porque lo que habla en el primer capítulo es una forma como precisa de lo que el Señor hizo. Y en el siguiente capítulo empieza como a desfasar de una manera como más detenida, más pausada, qué fue lo que él lo creó y con qué propósito lo creó. Entonces, ese fue mi punto de vista, es mi punto de vista, mi punto de centrado en esa parte, ¿verdad? Entonces, cometemos a veces un error y grave, porque sí es cierto que siempre baso mi punto también en este pasaje donde dice que hay cosas profundas que solo le pertenecen a él, ¿verdad?
Muy y bien, más sí. las reveladas, dice, para sus siervos, sus profetas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hay cosas que el Señor de repente vamos a ver, vamos a estudiar en la palabra y nos va a parecer muy interesante, muy profundo. De hecho, tengo un punto ahí en el Apocalipsis que me parece impresionante, pero son cosas como que las debemos guardar para nosotros mismos, ¿verdad? Amén, sí. Meditar en ello y tener ahí, y estudiarlo y meditar en ello. Pero estas cosas no exactamente tenemos que llevarlas a compartir como una enseñanza a un pueblo, porque es ahí entonces donde se comete el error, porque hay un montón de cosas, hay un montón de palabras en la escritura donde podríamos hacer doctrina como mucha gente ha hecho, ¿verdad? Pero no ese es el sentido de la palabra, sino de hay cosas que pueden ser personales, que el Señor tal vez te quiere dar una palabra específica de Amén. algo que Él ya habló, pero no es para enseñarlo porque tal vez no tiene fundamento, un fundamento extendido acerca de eso, entonces podemos cometer ese error. Y eso fue lo que pasó con ese pastor, ¿verdad? Que un gran pastor, ¿para qué lo bendigo? Es un gran pastor usado por Dios, pero tal vez ahí cometió ese error, ¿va? De tomar algo y enseñarlo a la congregación. O sea, si Amén. él lo sentía que tenía sentido, pues lo hubiera guardado para sí mismo, ¿verdad? Entonces, en esa parte donde tenemos que tener cuidado, creo que sería el inciso B, ¿verdad? De la mala aplicación de la Biblia, ¿verdad? O sea, tendremos que tener mucho cuidado con algunas cosas. O sea, hay cosas que de repente el Señor nos va a dar luz y podemos enseñarlas. Otras nos va a dar, como dice, solo por encimita para que la meditemos y así, ¿verdad? Otro punto en el que siempre me baso también en eso, que cuando María, la madre de Jesús, Ella veía dijo, lo ciertas, guardó en el corazón. exacto, veía ciertas actitudes de Jesús o ciertas cosas, en vez de, me llamaba mucho la atención ese punto cuando dice, y María guardaba estas cosas en su corazón, ¿va? Te digo Amén. que es Entendemos, poderoso, interesante. Amén. entendemos eso, Christopher, y es bueno estarlo recordando como grupo, ¿verdad? Al final, la profecía más segura es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no importa la eminencia que nos enseñe, nos predique, nos hable, la regla para medir eso, Christopher y todo el grupo, es dónde está escrito. Es lo que nos preguntamos primero, ¿dónde está escrito, verdad? Ok, si se van a la página 81, 82, van a ver que está muy interesante cómo la página 82, 83 nos habla la forma como está distribuida la Biblia. Esto hay que volverlo a enseñar en escuelas dominicales, algo que volverlo a enseñar con discípulos recién convertidos, cómo la Biblia está dividida en profecía, en cartas, en poesía, en evangelios, en historia, qué libros están catalogados en esas diferentes. Por favor, no dejen de leer, por favor, no dejen de leer. De hecho, voy a aprovechar. Vamos a ver, ¿quién cumple años en la próxima semana o en el próximo mes? Ok, Rebeca y Efraín, ambos. Sí, mañana cumpleaños yo, el 24 cumpleaños mi esposa. Excelente. ¿Y cuándo? El 24. Ok, entonces como tú, Pastor Efraín, dinos cuándo, nos podrías decir en tu libro cuándo escribiste y a qué horas estuviste leyendo el material en esta semana. Yo creo, bueno, ¿qué día? Bueno, pues no recuerdo bien el día, pero sí, yo creo que empecé como más o menos, ¿cuándo estuve leyendo? Es que bueno, es que como he estado muy ocupado, sinceramente, pero sí estuve leyendo la semana pasada, como el martes más o menos, miércoles. Porque vas a cumplir mañana años, te vamos a dar un día más de gracia. De ahora en adelante tienen que escribir en su cuaderno auxiliar el día y la hora que Oh, han estado estudiando. sí, no, disculpe. ¿Ok? Sí, sí. Es cuestión para fortalecer su carácter como líderes en general. A todos les estamos pidiendo lo mismo. Y como veo a la hermana Brenda que se está riendo allá de Icle, hermana Brenda, ¿usted me podría decir qué día y hora apuntó que estuvo estudiando el material? Bueno, ayer finalicé algunas hojas que me hacían falta todavía, fue como eso de tipo de las 8:30 de la noche, creo. Ok, hermana Brenda, igual que el pastor Efraín, necesito que lo escriban en su libro auxiliar. Martes a las 9 de la noche estuve estudiando el material, ¿ok? Ok. Eso tiene varios objetivos, no es un capricho. Ok. Luego, de la página 85 adelante van a ver que está muy poderosa la enseñanza de todo lo que es la oración. Es más, quieren revitalizar su vida de oración, lean esas páginas porque desde la 85
hasta la 92 habla de cómo, Bueno, Alan, cómo podemos revitalizar nuestra vida de oración. bueno, Alan, Adelante, disculpe que lo interrumpa, pero yo tengo una inquietud. Ya ve dime. que yo llevo como 5 años de haber recibido a Jesucristo, ¿va? Ok, Y, adelante, hijo. y yo empecé en una iglesia pentecostal. Adelante. Y cuando llegamos al punto donde habla de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ya ve que los pentecostales, bueno, a donde yo estuve, ellos nos enseñaban que tener el bautismo del Espíritu Santo es danzar, hablar en lenguas. Entonces, pero ahorita que estoy leyendo toda esta información acerca de lo que es estos tres bautismos y me quedo sorprendido, ¿verdad? Eh, lo que es la enseñanza que a mí me enseñaron, pero yo también soy de las personas que a la ley y el testimonio, como dicen. Y yo creo que no, si nos puede explicar un poquitito acerca de eso para poder quedar, bueno, yo pues en claro, ¿verdad? Porque ya ve que aquí hay 4 puntos, que en la página 68 está, dice, el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es poder, dice. El propósito de recibir el bautismo en el Espíritu Santo es recibir el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Hechos 1.8, y en Hechos 1.8 pues sí habla de que cuando el Espíritu viniera, o sea, recibirían ese poder para poder hablar de Jesucristo. Eso es lo que nos muestra Hechos 1.8. Y aquí hay estos 4 puntos en la página 68. Poder para vivir una vida triunfante, poder para testificar de Jesús, poder para cumplir la gran comisión, poder para sanar los enfermos y sacar demonios. O sea, en sí, no es que me confunda, sino que cómo está este punto de, en realidad, ¿qué es entonces el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo lo acabas de leer, está claro en Hechos 1.8. Lo del bautismo del Espíritu Santo está absolutamente claro, especialmente en el libro de Hechos. Está claro cómo es la manifestación del Espíritu Santo. Hijo, Misael, lo que sucede es que la línea pentecostal, pentecostal, le pone bastante énfasis que para que tú me muestres a mis señales de que has sido bautizado en el Espíritu Santo, uno, tú tienes que hablar en otras lenguas. Eso es lo que ellos lo ponen de primero. Número dos, ellos enfatizan en tu ropa, que habla de que has tenido una santidad y que como has sido bautizado por el Espíritu Santo, tu vida santa te hace que te vistas mejor, especialmente las mujeres, que también es un poco injusto porque los hombres también nos podríamos vestir mejor. Entonces, lo que pasa, Misael, lo que te puedo decir yo es que ellos han hecho un sobreénfasis y han encerrado que el bautismo del Espíritu Santo es eso, mucha danza, mucha alegría, mucho grito y todo lo demás. Te voy a decir una cosa, yo he danzado, yo he gritado, yo he reído, yo he llorado cuando el Espíritu Santo me ha tocado y me ha llenado. Pero no quiere decir que esa es la señal que todos tenemos que tener o que a todos nos ha tomado el bautismo del Espíritu Santo de esa manera. Al final me gusta lo que los teólogos dicen aquí, Misael. El énfasis del bautismo del Espíritu Santo es que nos da el poder para vivir vidas santas, para testificar de Jesús, para ser buenos misioneros cumpliendo la gran comisión que necesitamos el poder y para sanar enfermos y echar fuera demonios. Al final, Misael, si lo podemos poner en otro contexto, el bautismo del Espíritu Santo como objetivo tiene que nosotros nos movamos en los dones del poder del Espíritu Santo. Ese es el énfasis que nos quiere dejar el bautismo del Espíritu Santo. Cómo lo expresa un pentecostal es diferente. Entonces, yo creo que ellos no trataron de confundirte. Creo que es que ellos solo te metieron en una sola expresión nada más de lo que era ser pentecostal, ¿verdad? En realidad, ser pentecostal sería que estemos llenos del Espíritu Santo y que por lo tanto estemos haciendo mínimamente esas 4 cosas que son el resultado del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que pasa es que estás descubriendo teológicamente
que lo que vemos generalmente como pentecostal en nuestras iglesias solo es una mínima expresión de lo que en realidad es el objetivo divino de que el Espíritu Santo nos llene, ¿verdad? Exacto. Y sobre todo también algo que yo me agarré mucho de lo que habla el apóstol Pablo en los Gálatas, cuando dice que donde habla mucho de los frutos del Espíritu Santo. Yo creo que es más evidente, ¿verdad? Que una persona, o una de las maneras como saber pues que una persona también tiene el bautismo del Espíritu Santo es también a través de los frutos. Bueno, eso es lo que yo he venido analizando, Lo- porque, porque cualquiera puede también dar a creer algo que no es. Y lo hablo porque yo estuve en una iglesia pentecostal que todito mundo, o sea, todas las personas, prácticamente como dijo un teólogo, que este tipo de línea prácticamente ellos están divididos porque están los que tienen, están los que tienen el Espíritu Santo y los que no lo tienen, pero para ellos ahí mismo. Entonces es bien difícil cuando ahorita que hablábamos de la interpretación y hablábamos de la aplicación, ¿verdad? Yo creo que la aplicación de la Biblia o la interpretación que ellos tienen de la Biblia está bastante lejos de la realidad, de lo sí, que es acerca del bautismo del Espíritu Santo. Gracias, Misael, por tu contribución. Ujú. Vamos como que a sacar las espinas del pescado. ¿Qué les parece? Voy Ajá. a usar esta analogía como para sacar las espinas del pescado para que no nos vayamos a ahorcar, a ahogar con esto. Y luego voy a darle oportunidad al pastor Efraín que me levantó la mano. De Misael y seminaristas. Una cosa es que todos debemos de, una cosa es teológicamente cierta en la palabra según Efesios. Todos hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ¿ok? Ujú. El sello del Espíritu Santo es la criatura nueva legalmente y espiritualmente en nosotros, que es la que nos hace recuperar lo que Adán perdió en el Edén. Entonces, el venir a Cristo significa eso, que nos sella el Espíritu Santo. Ahora, el bautismo del poder, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, estar embriagado del Espíritu Santo, el caminar en la llenura del Espíritu Santo es una manifestación completamente diferente, 100% teológica. Entonces, ellos lo que están haciendo sin querer es que separan a los sellados y separan a los que ya han sido bautizados con otras evidencias del Espíritu Santo. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido para no caer en esos excesos que tenemos algunas personas en ese sentido, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que está, lo que tú has estado, lo que tú has percibido en cuanto a la llenura del Espíritu Santo y a la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Obviamente hay dos posiciones también. Algunos dicen que para que tú realmente puedas decir que fuiste lleno del Espíritu Santo, tienes que hablar en otras lenguas. En realidad, hay mucho que hay que estudiar y no tenemos el tiempo para estudiarlo hoy. No necesariamente una persona llena del Espíritu Santo tiene que hablar en otras lenguas. Y la otra espinas que hay que sacar del pescado, Misael, es la siguiente. Ya se me olvida, no quería que la perderla. Ujú. La gente confunde los frutos y los dones del Espíritu Santo. Ujú. Y escríbanlo, yo sé que los que están en la vida eclesia ya lo han escuchado, pero a mí me gusta enfatizar eso y tú lo volviste a traer a la mesa otra vez. Los frutos del Espíritu Santo hablan del carácter de Cristo. Un Ujú. cristiano que se parece a Cristo muestra los frutos del Espíritu Santo, los practica, los vive. Luego, los dones del Espíritu Santo es el poder de Cristo. Los frutos hablan del carácter de Cristo y los dones hablan del poder de Cristo para resucitar muertos, para sanar enfermos, para liberar demonios, para cumplir la misión con gran denuedo, para testificar a Jesús, para llevar una vida santa. Entonces, los frutos muestran cómo es Cristo por dentro. Los Ujú. dones son el poder de Dios expresado en un cristiano lleno del Espíritu Santo. Cuando ustedes ven a una persona que ora por un enfermo o ora por un endemoniado y lo liberta o lo sana, en realidad lo que vimos fue la llenura del poder de Cristo en esa persona provocando eso. Cuando ustedes ven a una persona que la insultan y se queda completamente mansa y callada y humilde, están viendo el carácter de Jesús en esa persona. Adelante, Pastor Efraín. Sí, pastor. Bueno,
Claro que quedó muy claro lo de la llenura, ¿verdad? Pero quería preguntarle algo sobre las lenguas, ¿verdad? Si no me equivoco en Hechos, cuando habla de la prudencia, que si no hay un intérprete y después dice no dejen de profetizar ni tampoco y le pidan a nadie que hable nuevas lenguas. Entonces muchas personas me han hecho esa pregunta en el sentido de, yo entiendo la prudencia, ¿verdad? De no estar en un altar y estar ahí muchas horas sin una palabra, pero cuando una persona, pastor, está predicando, en ocasiones puede hablar un poco de lenguas o cómo me puede explicar ese de ellos. Pastor Efraín, Pablo a la iglesia de Corintios nos sacó todas las espinas del pescado y nos dejó la pura carne en ese tema. Y lo que habló Pablo fue que habló varias cosas. Uno, habló la función de las lenguas, habló el orden de hablar las lenguas, habló cuándo hablar las lenguas y habló cuándo podría ser una locura para el inconverso. Entonces, dije muchas cosas a la vez que dijo Pablo, ¿verdad? Repitiendo las de Pablo. Entonces, primer lugar es que el hablar en lenguas lo puedes usar en público hasta máximo 3 personas que tienen el don para hablar en otras lenguas en medio de una congregación. Pero solo pueden hablar hasta un máximo de 3 si está sucediendo en un orden. Y número 2, lo más condicionante, que haya interpretación de esas lenguas para edificación del cuerpo de Cristo. Puede ser una mujer de Dios, puede ser un hombre de Dios y habla hermosamente una lengua angelical en el culto, pero si no hay un intérprete, Pablo dice claramente, cállate, por proteger el cuerpo de Cristo. Pero Pablo es fascinante. Pablo, por un lado, te dice, cállate si estás hablando en otra lengua, si no va a haber un intérprete. Pero por otro lado, te dice, hay tiempos que tenemos que hablarle misterios a Dios. Y hay tiempos que nuestra oración para edificar nuestro hombre o mujer interior espiritual nos toca que hablar en otras lenguas, pero es algo en nuestro devocional con Dios que lo hacemos a solas. Tú a solas puedes orarte 1 hora en otras lenguas, pero estás a solas. No estás haciendo de tropiezo a un inconverso que no vaya a entender las lenguas. Entonces, cuando ustedes entran a una iglesia pentecostal y hay más de una persona hablando en otras lenguas y no hay interpretaciones, hay un desorden. No hay una mala intención. No lo juzguemos, pero no hay orden en el culto. Hay una mala interpretación del texto y entonces entra un muchacho inconverso o una mujer inconversa con 2, 3 niños que nunca ha escuchado a una mujer o un hombre hablando en otras lenguas y se nos asusta y le da miedo. ¿Por qué? Porque no ha llegado a ese lugar para poder entender que es una lengua angelical o en otra lengua que está siendo hablada con interpretación para edificar la iglesia. Entonces hay que tener cuidado, Pastor Efraín, que hay personas que hablan en otras lenguas porque quieren hacer resaltar su sobre espiritualidad. Una falsa, esa es una bandera amarilla roja. Cuando esa gente insiste en hablar en otras lenguas y no hay interpretación, hay que ir como pastor, hermana, gloria a Dios. Vamos a recibir la interpretación de esa palabra, porque si no, se nos vuelve ese espectáculo que los inconversos no van a poder entender y que vamos a hacer de tropiezo. Y Pablo lo pone claramente, pastor, y dice, van a decir los inconversos que estamos locos. Ahora, Pablo dice, hay que orar en profecía, pero sobre todo hay que pedir que haya interpretación de las leyes. Y luego Pablo dice, aunque demos el cuerpo aunque demos de comer a los pobres, aunque demos toda nuestra riqueza, aunque entreguemos nuestro cuerpo, si no hay amor de nada sirve. Al final lo que dice él, las profecías cesarán, dice, pero el amor permanece para siempre con la palabra. Entonces, yo creo que esos son los órdenes que hay que cuidar en nuestras iglesias. Cuidando esos órdenes, pastores, esto es una advertencia para todos los pastores. Hay pastores que han querido silenciar el Espíritu Santo. Y cuando una persona quiere hablar en otras lenguas, se alarman o lo van a callar y no esperan que se dé el orden bíblico que Pablo habla en ese sentido. Lo otro que les voy a decir también, es, estas son lecciones de vida, ¿ok? Con canas acá. En la primera iglesia que plantamos, había una hermana que a medio culto o antes de que predicara yo o el predicador empezaba a hablar en otras lenguas. Pero ¿saben qué pasaba? En el momento que ella hablaba en otras lenguas, la gente se ponía tensa, todos se ponían tensos y todos se me quedaban viendo como pastor, ¿qué está pasando aquí? La mayoría nominalmente entendían
que la hermana estaba tomada por el Espíritu y que estaba hablando en otras lenguas. Pero espiritualmente no había una conciliación emotiva en la que todos nos sentíamos incómodos con esa hermana que estaba hablando en otras lenguas. ¿Ok? Entonces yo la vi una, dos, tres veces haciendo lo mismo. Como en la cuarta vez, no sentí paz. En primer lugar, no había interpretación. Segundo, yo veía la tensión. La atmósfera cambiaba en la iglesia, en el culto. Cuando hice una pausa, agarré a mi esposa, me llevé a la hermana, con mi esposa, por supuesto, la puse en el pasillo del baño y le pregunté que si todo estaba bien, que qué pasaba con su vida, que por qué hablaba en lenguas, pero que había una angustia. ¿Saben qué nos comentó? ¿Saben qué me comentó la hermana? La hermana nos comentó a mí y a mi esposa que ella hablaba en esas lenguas porque había un hermano, que por cierto era de muy buen parecer el hermano, que ella miraba en su imagen, que cuando el hermano la miraba le estaba viendo sus senos y que por eso ella estaba hablando en esas lenguas. ¿Qué están viendo ustedes ahí? Están viendo un desfase completo, una antítesis bíblica, están viendo un trastorno que había. La hermana tuvimos que orar por liberación por ella. Entonces, por causa de esos abusos, eso se le llama, pastores, abusar el don del Espíritu. Por causa de eso, otras iglesias nos matan, nos secan y ahí no hay movimiento del Espíritu Santo porque cualquier cosa que pueda haber así, la quieren silenciar, la quieren apagar como que fuese un fuego. Entonces, al final, el texto bíblico es el que nos ilustra y nos ilumina en cuanto a las manifestaciones del Espíritu Santo y en cuanto son de Dios o no de Dios. Ahora, termino con este testimonio. Eh, yo tengo 3 meses de convertido, ¿ok? Nadie me ha discipulado. Nadie me ha discipulado. Tengo 3 meses de convertido. Unos misioneros gringos me conocen en el trabajo, les ayudo con la orden en inglés y me invitan a su casa, ¿ok? Yo tengo como 3 meses de convertido. Me invitan a su casa. Estando en su casa, el misionero me pregunta a mí, me dice, Alan, me dice, ¿has recibido la llenura del Espíritu Santo? Yo no sé nada, yo soy un cristiano de 3 meses, no entiendo nada todavía de muchas cosas teológicas. Yo lo que le respondo es, con mucha delicadeza, siendo un muchacho universitario, no queriéndome quedar ignorante, le respondo y le digo, en la iglesia me están enseñando de eso. ¿Y saben qué me dijo el misionero? Agarrémoslo a la mano, me dijo. No necesitas aprenderlo, necesitas vivirlo, me dice. Me agarra las manos, nos ponemos a orar cuatro en la sala de su casa, los misioneros y yo, y ellos empiezan a orar y como al minuto de orar empiezan a hablar en otras lenguas y como a los 2 minutos después yo estoy hablando en otras lenguas. Ahí fui bautizado con la llenura del Espíritu Santo y yo empecé a hablar en otra lengua. ¿Cómo podría alguien haberme cuestionado? Yo no tenía ninguna malicia teológica para decir si eso era de Dios o no de Dios. Yo de repente mi oración cambió y interrumpí en hablar en otras lenguas porque en ese momento fui lleno del Espíritu Santo. Eso afectó mi vida para siempre como cristiano, ¿verdad? Pero por eso hay que hacer esas líneas de distinción. No sé si habrá alguna otra opinión para ir cerrando. Nos quedaron varias cosas, pues las seguiremos hablando en las próximas interacciones porque me parecen que hay cosas interesantes, como por ejemplo, hay una gráfica, ¿se acuerda, pastor? La gráfica que casi nadie entiende. Si no me equivoco, está en la página 70 y fracción, digo yo. Sí, el nivel de las pruebas. Sí, ¿dónde está, pastor Ernesto? Acuérdeme. Ahorita le digo. Vamos a buscarla. Entonces, pastor Efraín, resumiendo, tener una sola palabra. Es el orden bíblico que la palabra nos da, que es el que hay que... Página 42, Gracias, pastor. 48, 48. Al final, pastores, es el orden y el texto bíblico que nos ilumina cómo actuar en ese tipo de manifestaciones en la iglesia, ¿verdad? Muchas gracias, pastor. Amén. Ok, Gracias. vamos a ver. Quiero que me sean honestos todos y que en la página 48 me digan cuántos de ustedes entienden la gráfica del inciso 1 o no le entienden. El pastor ya la estuvimos discutiendo con los europeos. ¿Quiénes no pudieron entender la gráfica del inciso 1? O que tengan inquietud. ¿Ya la vieron? Página 48, inciso número 1.
Sí, sí, yo tenía creo que esa duda cuando estaba viéndola. A ver si un poquito ahí. No sé, o tal vez por el momento que lo estaba leyendo, pero no sé si lo explica un poquito ahí, por favor. Sí. ¿A alguien más le costó entender esa gráfica? Sea sincero, levántame la mano. A mí me costó. Yo tuve que buscar recursos para poderla interpretar. Ok. Muchas gracias. Ok, la vamos a interpretar. Y con esto ir terminando, ¿verdad? Le agradecemos a la pastora Jenny, que sé que se está recuperando y ahí está aguantando la pastora Jenny la interacción. Si la pastora Jenny aguanta, aguantamos los demás. Ok. am, Vean ustedes. Dice, inciso número 1, página 48. Uno está caminando en este nivel X de relación con Dios. XXT. Luego hay una flecha para abajo donde aparece PPPL y luego aparecen las X y luego aparece una B. Ok. Cuando vemos las tres X y la T, lo que está hablando es nuestra relación normal con Dios. Ok. Tres x tiene que ver con una relación normal que tenemos con Dios. La T viene de test, de prueba, que quiere decir que en nuestra normalidad de nuestra relación con Dios nos llega una prueba. Esa prueba está ejemplificada, graficada ahí con la flecha que se baja abajo, donde aparecen 4 P's y 4 L's. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que nuestra relación normal es interrumpida por una prueba por una prueba o un problema que se nos viene encima en nuestra relación con Dios. ¿Qué significa la gráfica de los 4 P's y las 4 L's? Significa que cuando yo tengo esa prueba o ese problema en mi relación con Dios, tengo el derecho de clamar y de orar a Dios y decirle a Dios que me saque de esa prueba y que me saque de ese problema. Dios es soberano y entonces te puede subir la flecha otra vez y te la tira otra vez a 4X, que quiere decir que Dios te saca del problema y te vuelve a normalizar tu relación con Dios. Esa es la primera opción que tenemos. La segunda opción que tenemos es que cuando se nos interrumpió la normalidad de nuestra relación con Dios y nos llegó el problema o la prueba, nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe qué lección nos quiere enseñar en medio de la crisis, la tentación o el problema. Si nosotros decidimos pedirle a Dios que nos enseñe en la prueba, en vez de quejarnos, que nos revele qué nos quiere revelar en el problema, en vez de que nos las quite, lo que va a suceder es que Dios nos va a dejar una enseñanza espiritual. Y si eso sucede, entonces lo que quiere decir, amados hermanos, es que nuestra relación no sube al nivel de las 4X, no se vuelve a normalizar, sino que sube y nos da una victoria en medio de la prueba y el problema, y no solamente nos da una victoria, sino que nuestra relación ha crecido mucho más con Dios porque nuestra normalidad fue interrumpida, bajamos en medio del problema y la prueba, le pedimos a Dios que nos enseñara qué pasaba, la soportamos, nos dio la victoria el Señor y nuestra relación asciende para Dios, es una relación más fuerte que la que teníamos. Mientras que si nosotros solo le pedimos a Dios, mientras que si nosotros solo le pedimos a Dios que nos saque el problema, volveremos al mismo nivel de relación con Dios. En otras palabras, esa gráfica habla de cómo podemos crecer en nuestra relación con Dios en medio de las pruebas. Sí, amén. Pastor, es que la clave para entender la gráfica Traducir las estaba, letras. no, estaba seguir el En el número orden. En 2. el inciso B da la instrucción para entender la gráfica. Y Sí, dice que exacto. había que leerla siguiendo el orden 1, 2, 3, pero está escrita en el orden 3, 1, 2. sí. Había que leer esa instrucción para poder entender la gráfica plenamente, ¿verdad? Y Pero tiene ya razón. usted la explicó gráficamente, pues, o sea, excelente. Pero también si leen el inciso 2, se lo dicen de una forma más escritural teológica eso. Si ustedes leen el 2, ahí les habla de lo que les acaba de desglosar. Pero la gráfica se intimida un poco. Así, al igual que el pastor Ernesto, yo tuvimos que buscar un poco para entenderla más adecuadamente.
Bueno, señores, nos tomó hora y media la interacción. Yo los quiero dejar. Hay mucho que tenemos que hablar. Todavía hay mucho que hablar del Espíritu Santo. Hay que hablar mucho de la batalla de la mente. Hay que hablar de los pensamientos. Rápidamente, ¿cuántos de ustedes no entienden? Váyanse a la página 61 para que un pastor se vaya, para que alguien se vaya preparando y nos despida con oración. ¿Quiénes de ustedes entendieron completamente el inciso uno de la letra D mayúscula y el inciso uno de la página 61? Letra D, inciso número uno, ABC. ¿Alguien lo quiere leer? Y lo voy a explicar Yo, rápidamente para orar. ok. El método del bautismo. Actualmente hay tres métodos de bautismo: A, salpicando; B, verter o por efusión; C, inmersión. Ok, muy bien. Aclarándoles a los seminaristas. El salpicando es cuando el ministro agarra agua de un lebrillo y lo que hace es que salpica a la persona en el cuerpo para declararle un bautismo en el Señor. ¿Quiénes hacen generalmente este bautismo? Lo hacen generalmente iglesias evangélicas tradicionales como luteranas y metodistas, ¿ok? Las protestantes, las asambleas, las iglesias de Dios, en la Viva Eclesial no hacemos eso, no salpicamos, a menos que realmente no haya otra opción. Entonces, basado en la gracia de Dios aceptará ese bautismo o no, ¿ok? ¿Ok? Pero algunas denominaciones lo practican así. Luego está el B, vertir por efusión. Ese es el tradicional que usa la Iglesia Católica para bautizar a los niños. Lo ponen en esa pilita y luego el sacerdote agarra el hebrío y lo vierte sobre la cabeza del niño y luego con una toallita literalmente rápidamente lo secan. Eso se llama cuando alguien ha sido bautizado por efusión o porque ha sido vertida el agua en él. También son denominaciones tradicionales incluyendo la Iglesia Católica, que hacen ese tipo de bautismo. Y por último está el pentecostal, el del Evangelio completo, en el que a nosotros nos gusta zambullir a la gente en agua. Algunos no quieren ser zambullidos en una piscina, algunos no quieren hacerlo en un lago, algunos no quieren hacerlo en una bandeja. Yo los entiendo por completo. Cuando yo tuve el privilegio de ser invitado a bautizar personas en el Jordán, yo pedí que me bautizaran en el Jordán. Ahí me di cuenta que no hay mejor bautismo que lo zambullan a usted en un río, porque el río se lleva todos sus pecados, dicen los hermanos, ¿verdad? Pentecostales. Queda criterio. Mi hermana estaba tristemente muriendo de cáncer. Ya no la podíamos llevar a un río. Y llegó una profeta de Dios. Y lo que hizo con mi hermana fue que la bautizó por efusión. Vertió sobre ella agua sobre mi hermana. No quisiera ni recordarlo, pero ese fue el bautismo de mi hermana. Estoy seguro que el Señor aceptó ese bautismo, entendiendo que ustedes deben entender con claridad: el bautismo no salva. El bautismo es una evidencia pública de nuestro encuentro con Cristo. Todos deberíamos de bautizarnos, pero el ladrón que murió en la cruz no tuvo chance de bautizarse y ese mismo día se fue al paraíso. Pero obviamente el bautismo tendríamos que interactuarlo, y como vamos a tener una tercera interacción, podríamos hablar algo de eso, aunque en la próxima interacción hablaremos mucho de servicio, hablaremos de... ¿Se acuerda la lista que le di, Pastor Ernesto? ¿De qué estaremos hablando, verdad? Servicio... Está en mute. Sí, sí, estaremos hablando acerca del servicio, acerca de las finanzas, el diezmo. Por aquí tengo la nota completa. Aquí en una de mis páginas. Creo que Los quedó marcado. propósitos de la iglesia también, Los aunque ya los... propósitos de la iglesia, sí. Muy bien. Gracias por su amabilidad, gracias por su tiempo. Sé que esto es teología, la teología es el esfuerzo humano de querer entender a Dios. Eso es teología, el esfuerzo humano de querer interpretar a Dios. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿ok?
Si no hay alguna otra inquietud, vamos a pedirle que un voluntario nos despida con una palabra de oración. Nos vemos el próximo lunes, donde hablaremos temas importantes. Apunte cuando estudie porque le vamos a estar preguntando al azar. Alguien que nos quiera despedir con, si no tiene alguna inquietud, que nos pueda despedir con una palabra de oración. Oramos por salud, Pastor Efraín, oras brevemente por salud en la pastora Jenny. Y le voy a pedir yo al pastor Ernesto que ore por el cumpleaños de Efraín mañana. Y le pido a la pastora Olga que cierre rápidamente con una palabra de oración por lo que tuvimos hoy. La pastora Olga ora de último cerrando la interacción. El pastor Efraín ora por la pastora Jenny, cualquiera de nosotros que necesite riesgo, necesite salud. Y el pastor Ernesto ora por el cumpleañero. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde, Señor. Señor, te pedimos, Señor, en esta noche por la salud de nuestra hermana Jenny, Señor. Padre, tú eres el Dios que sigue sanando, Señor. Tú eres el Dios que sigue obrando, Padre. Declaramos, Señor, desde México y de cada país, de cada persona representada en este lugar, nuestra fe, Padre. Creemos que tú puedes hacer un milagro en la vida de nuestra hermana Jenny. Declaramos sanidad, Padre, sobre ella, que tu presencia llegue, Señor, la abrace y pueda traer sanidad a su cuerpo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y a cada persona, Señor, que se sienta mal o esté Sí, padeciendo, Señor. que tú la Nos sanes, ponemos de Padre. acuerdo. De tu sangre, Señor, fuimos sanados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Padre. Sí, Gracias. Señor. Sana cualquier dolencia entre todos nosotros en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos la vida del pastor Efraín, Señor, tu hijo, pero también tu siervo, Señor, que bendigas este tiempo, Señor, que él pueda celebrar con gozo, que él pueda Amén. reflexionar sobre lo bueno que ha sido el año que acaba de cerrar, pero también, Señor Jesús, que él pueda reflexionar y puedan ser renovadas sus fuerzas por venir, Señor Jesús. Bendecimos su vida, su ministerio, lo que emprenda, renuévale la fuerza, renuévale la fe en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por su vida y por un año más Lo bendecimos, Señor. sirviéndote a ti. Le bendecimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastora Olga está en mute. Queremos escuchar su oración. Bueno, sí. Gracias, Señor, por esta noche que nos has dado, que estamos aprendiendo más de tu palabra. Así bendice a cada uno, Señor, de los que hemos estado reunidos a través de Zoom o a través presencial. Señor, pero te damos gracias. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo la vida de nuestro pastor Alan y a todos, Señor, de los que los hemos reunido para que aprendamos más cada día en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Happy birthday, hermano Efraín. Happy birthday también a Rebeca anticipadamente. Les Happy amamos, birthday. bendecimos